Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, es un gusto saludarles de nueva cuenta. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra de los jueves, estamos todos los jueves aquí a las 6 de la tarde en Radio Esperanza, en el 1140 de la AM, aquí en Nuevo León. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y ya estamos listos, me acompañan aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez y mis hijos Sofía, Sara y José Ángel. Ellos ya están listos, van a estar en los teléfonos esperando tu llamada para cualquier comentario, para cualquier petición, para lo que gustes y mandes. Estaremos, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde. Y para eso mi esposa te va a dar los números aquí en cabina. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí en cabina los teléfonos son 8375-5051 y 8375-5055. También te paso un número celular para mensajes de texto durante la semana. Es el 818-252-8607. Ese es para cualquier día de la semana. También contamos con correo electrónico, por si gustas mandarnos ahí algún mensaje, alguna pregunta. Es volviendo a _lapalabra@hotmail.com. También ponemos a tu disposición el Facebook, que es Volviendo a la Palabra. Y si estás interesado en alguna prédica de algún programa anterior, inclusive la de este programa, llámanos, la puedes solicitar, va sin costo, nada más danos tus datos, tu nombre, tu teléfono, tu dirección. Y también te ofrecemos una Biblia, si tú no cuentas con ella y deseas leerla, igualmente también comunícate con nosotros y aquí te lo programamos. Ok, y otra vez muchas gracias por acompañarnos. También para los que preguntan dónde nos reunimos. Nosotros nos reunimos los domingos en el centro de San Nicolás. Nuestra dirección es en la calle Corregidora, número 500, esquina con la calle Colón. Corregidora Cruz con Colón, en el mero centro de San Nicolás de los Garza, muy cerca de la Clínica 6. También si no te queda cómodo, tenemos otras pequeñas células de estudio en casa. Si te interesan, solo tendrías que mandarnos un mensaje, un WhatsApp, a los números que ya te comentó mi esposa y te daríamos la información. Estamos los lunes en el Pedregal del Topo Chico, en Escobedo, los lunes también en la colonia Niño Artillero en Monterrey, los miércoles en Los Fresnos en Apodaca y también en Arboledas de Santa Rosa en Apodaca, y los sábados allá en la colonia El Roble en Apodaca también. Así es que si te interesa, llámame o mándame un mensaje y te mandamos la información. Y también un aviso que hemos hecho las últimas semanas, ¿te acuerdas? Si has estado con nosotros, un hermano en Cristo, un oyente de la estación, el hermano Roberto, estaba pidiendo ayuda para completar una operación. Bueno, pues la primera de ellas ya fue completada. Y principalmente queremos dar gracias a todos los que le ayudaron con un pesito, con 10, con 100. En realidad todo es bueno, Dios lo sabe, y es muy bueno cuando la iglesia se porta como lo que es, como un solo cuerpo. Queríamos darte la noticia a ti que participaste con el hermano. Él debe estar en Guadalajara en su primera operación. Luego les informaremos cómo les fue y cómo sigue, y en su momento te daremos el dato de cómo va y lo que sigue necesitando. Ok, y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando de la iglesia de Cristo. Después hablamos de los pastores, la iglesia que somos nosotros, las personas. La iglesia no es ningún edificio, la iglesia no es ninguna religión. La iglesia somos las personas que se han convertido y que han conocido a Jesucristo. Luego hablamos de los pastores y las funciones que tienen para con la iglesia, que su principal función es apacentarlas, cuidarlas. Y llegamos a un punto importante de su función, ayudarlas a las ovejas a la madurez. Y hablamos de esto la semana pasada. ¿Qué es la madurez?
y veíamos que es crecer, es perfeccionarse, es santificarse, y ese es el proceso natural de un cristiano, así como el de un bebé es crecer, dejar el biberón, dejar el pañal, dejar de comer papilla, dar los primeros pasos, comer cosas sólidas. Si esto no sucediera, sería un bebé enfermo. Lo mismo es con un cristiano. Un cristiano es un nacido de nuevo, es un bebé, ¿sí? Entonces tiene que empezar a crecer. Un cristiano inmaduro, a una edad que ya debería de tener madurez, es un cristiano enfermo. Y la inmadurez espiritual no es un juego, es una enfermedad que lleva a la muerte espiritual. Oseas 4:6 decía Dios, dice el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. La ignorancia lleva a la muerte, la inmadurez también lleva a la muerte. Pero es muy importante, hermanos, saber qué es madurar. Yo creo que podría haber confusión. Hemos hablado varias veces de que hoy, gracias a Dios, hay una camada de cristianos que sí estudian la Biblia, que son bíblicos. Y se diferencian, no sé, claro que de los católicos, claro que de los pentecostales o de otras iglesias, porque estos no son ignorantes. De hecho, son sabios, entre comillas. Y aunque efectivamente la madurez comienza en la palabra de Dios, madurez es que la fe crezca. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero solo saber Biblia no nos hace maduros, ¿sí? ¿Cómo saber quién es maduro? Por eso hablábamos la semana pasada. Tenemos que conocer cuál es la meta, ¿ok? Hasta dónde debemos de llegar. Y Efesios 4:12 nos pone la meta de los cristianos, la vara muy alta, porque dice Efesios 4:12, y está hablando de los ministerios que son para perfeccionar ¿a quién? A los santos, es decir, a los cristianos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿hasta qué? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta del cristiano, ser como su Señor, ni siquiera hacerlo de su Señor, no, ser como su Señor. Y hacer es como un fruto. De eso se trata el cristianismo, de ser como Cristo. El cristianismo no es ir a una iglesia. El cristianismo no se trata de repetir una oración, ni de aprenderse la Biblia de memoria. No se trata de ser sabio por serlo. El cristianismo se trata de ser como Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo, reaccionar como Cristo, perdonar como Cristo. Ese es el cristianismo. Y la madurez en eso se mide. La madurez no se mide en saber más Biblia. La madurez se mide en ser como Cristo. ¿Ok? Sin embargo, claro que es cierto. Nadie podrá ser como Cristo sin estudiar la Biblia. Pero por eso dice la Biblia en muchos de sus lados, como en Santiago 1:22, nos exhorta a ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor, pero no hacedor, es como el hombre que considera en un espejo su rostro natural, luego se va y se le olvida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puede haber, por ponerte un ejemplo, quien sepa menos palabra que otro, pero si esa palabra la pone por obra, y puede haber alguien que es muy sabio, y sabe mucho, pero no pone nada por obra, el ignorante, aún con su ignorancia, es más maduro que este sabio. ¿Comprendes? Aunque claro que los dos estarán lejos de ser como Cristo, lejos de lo que Cristo quiere de todos nosotros. Claro que se necesita la palabra completa, bien estudiada, comprendida, pero puesta por obra, puesta en práctica en nuestras vidas diarias. La palabra de Dios tiene que irnos cambiando, transformando. Dice en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierto, como en un espejo, la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Transformados, y la transformación es una transformación de adentro. Oye, claro que se ve por fuera, pero la transformación sucede adentro. Hoy tristemente el cristianismo se está tratando de ser cambiados por fuera, y el Señor a ellos siempre estuvo en contra. Les decía, sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven bonitos, pero por dentro, ahí es donde se cambia. ¿Y cómo sucede? ¿Cómo sucede este cambio? ¿Qué le falta cuando yo tengo la palabra, cuando la entiendo, cuando la estudio? ¿Qué hace falta? Lo que hace falta es fe. La diferencia entre entender la palabra y ser transformado es la fe. Ese es el creer, eso es lo importante. Tú puedes conocer toda la Biblia, entenderla perfectamente, pero eso no es tener fe, ni siquiera te hace madurar, ¿sí? Crecer o santificarte es cuando crees la palabra. Eso es cuando tienes fe. Y hoy vamos a hablar un poco de esto, o más bien vamos a comenzar a hablar de esto, de la fe. El concepto más conocido entre los cristianos. Sin embargo, tan mal entendido y tan pisoteado en muchas ocasiones. ¿Qué es la fe? Hoy vamos a comenzar con esto y vamos a comenzar como siempre por el principio, por el diccionario. El diccionario bíblico, fe es la palabra pistis, que significa ser persuadido de algo, ser convencido. La palabra fe es hermanita de la palabra creer. Tener fe es creer, así de simple. Parece sencillo, ¿sí? Pero parece. ¿Por qué parece? Porque creer en realidad es algo que sucede muy adentro de nosotros. El creer se da en nuestra alma, en nuestro corazón, ¿sí? Y dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ahí se da el creer, que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Es decir, otra vez, el creer, el tener fe, sucede en nuestro corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando del músculo que bombea la sangre, es decir, del corazón físico, del órgano del cuerpo. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del alma, está hablando del interior de la persona, de lo que la persona es. Es algo que está tan dentro de nosotros, pero que no lo controlamos nosotros. Dice en Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es decir, no solo no lo controlamos, sino que nuestro corazón es engañoso. Y no solo engañoso, dice ahí mismo, y perverso. Ok, si no lo controlamos, si se da ahí adentro, ahí se da el creer, eso es lo que lo vuelve peligroso. Esto es tan peligroso, hermanos, que a veces no sabemos ni lo que creemos, porque no necesariamente creemos lo que decimos creer. ¿Qué es lo que creemos? Lo que hacemos con nuestra vida, como decíamos ahorita, lo que nuestros frutos muestran, nuestros actos. ¿Sí? Dice Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. También dice Mateo 12:34, que de lo que hay en el corazón, habla la boca. Es decir, son los frutos lo que nos dice lo que creemos. ¿Sí? Eso decía Jesús en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Es decir, yo puedo y tú puedes decir que somos cristianos, pero mis actos dicen lo que soy de verdad. Nuestros actos dicen lo que creemos de verdad, no lo que decimos. No porque decimos lo creo, en realidad lo creo. No sé si me esté explicando. Hay tantas personas que con el entendimiento dicen algo,
pero no necesariamente es lo que creen realmente. Por eso dice nuestro Señor en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, es decir, con la boca me honra, lo que dice me honra, pero su corazón está lejos de mí. No sé si lo veas, entonces, por eso te decía, es un concepto tan mal entendido, tan pisoteado muchas veces, y sin embargo es tan importante porque claro que la Biblia enseña que somos salvos por fe. ¿Cómo saber si tengo la fe que salva? ¿Cómo saberlo? ¿Okay? Ya empezamos por definirlo. Eso es algo que sucede en nuestra mente, en nuestro corazón. Ser persuadido de algo. ¿Ok? Esa es la definición de fe. Pero en la Biblia también hay una definición. ¿Ok? Y nos vamos a basar, todo lo que veamos de la fe, mayormente vamos a verlo en Hebreos 11. Miren, el 11:1 comienza con la definición de hecho. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí, ¿cómo saber si tengo la fe que me va a llevar a salvación? ¿Okay? Lo que tenemos que ir viendo en versículos como este son las características, ¿sí?, que tiene la fe de la que habla la Biblia y compararlo con las características que tiene mi fe. Mi fe. Por ejemplo, aquí ya nos dijo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿ok? Es creer, ¿ok? La convicción de lo que no se ve. Esa es una característica, ¿sí? La fe no está basada en vista. La fe nada tiene que ver con la vista. Esto deberíamos de grabarlo. ¿Okay? La fe no tiene nada que ver con la vista. Es su principal característica. Y la segunda, mira, si leemos Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si te fijas, ya con esto tenemos tres características. Uno, la fe se da en el corazón. Dos, la fe no tiene que ver con la vista. Y tres, la fe viene por la palabra de Dios. Quedémonos con esas tres características. Veremos más en el transcurso de las próximas semanas, pero quedémonos con estas tres, ¿ok? La fe correcta tiene que tener estas tres características. ¿Para qué? Para poder ser la fe que salva. Esto es de lo más importante. El justo por la fe vivirá, dice Romanos 1:17. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Y así está por toda la Biblia. Hebreos 10:38 dice lo mismo. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, y muchos más. Juan 3:16. Salvos por fe, salvos por creer. Sí, eso lo sabemos los cristianos. En eso ponemos nuestra confianza. Pero hoy lo que yo te estoy invitando es a saber si la fe que tienes o si en la fe que has puesto la fe es la fe correcta. Hoy creemos que por decir una oración seremos salvos. Hoy hay quien cree que por estar en una iglesia es salvo. O hay gente que cree que porque responde sí creo, eso lo hace salvo. Pero esa no es la fe que salva. Esa no es la fe que salva. ¿Cómo saber si tengo la fe correcta? La fe que me llevará al cielo. Te repito, estos tres primeros fundamentos, hermano, básicos, si tú te los aprendes hoy, tendrás para examinar, como dice en Corintios 13:5, examinaos a ver si estás en la fe. Examínate a ver si estás en la fe correcta. Y estos tres son con los que te puedes examinar prontamente, muy prontamente. ¿Sí? La fe no es por vista, la fe se da en el corazón y la fe, y esta es importantísima, viene de la palabra de Dios. ¿Ok? Y mira, te decía, vamos a ver mucho Hebreos 11
Y mira eso, mira los ejemplos que da y ve buscándolos ahí. La fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Leímos ahorita la definición en Hebreos 11:1. Mira cómo coincide cuando decimos que no es por vista, ¿sí? No es por vista, o más bien la fe se trata de ver cosas que no se ven. Veamos primero este punto de la fe, ¿ok? La fe no es por vista, es decir, nada tiene que ver con la vista, pero no es que hemos sido cegados. Al contrario, la fe se trata de que se nos ha quitado un velo y ahora vemos cosas que los demás no ven. Vemos lo imposible, vemos lo invisible. Pero hasta en esta definición hay quien se equivoca, ¿sí? Lo que más existe en el cristianismo hoy es conceptos de fe como, oye, me quedo sin trabajo, pero tengo fe que viene uno mejor. Y si te fijas, coincide, porque no es por vista. No me ha llegado ningún ofrecimiento, no tengo ningún contrato en puerta, pero lo creo. Y eso dicen los cristianos de hoy. Tengo esa convicción, no se ve. Y esa la seguridad se le llama fe. Sucede mayormente cuando está alguien enfermo. Yo estoy enfermo o un familiar está enfermo, pero yo tengo mucha fe. ¿Y cuál es la fe? Que va a sanar, que mi familiar va a sanar, que Dios hará un milagro. Tengo esa certeza. Mira cómo coincide con la primer característica. Esto es muy importante. No lo veo. El doctor al contrario me dice que no, que se va a morir, pero yo tengo fe de que Dios lo va a sanar. Y esta es la fe que maneja hoy el cristianismo. Y claro que es un tipo de fe, pero la pregunta es si es la fe correcta, si es la fe que salva. Mira, si te fijas, te digo, coincide con que no es por vista. Oye, yo compro un billete de lotería y tengo fe que me la voy a ganar. No la veo, pero lo creo. Pero acuérdate siempre, por eso te digo, si tú te quedas con estos tres aspectos, y de hecho el más importante es el tercero, tienes para examinar tu fe, siempre, examinar tu fe. La fe correcta, la fe verdadera, tiene que tener los tres. Claro que no tiene que ver con la vista. Dos, claro que se da en el corazón, pero el tercero viene por oír la palabra de Dios. Y esa es la pregunta que debemos hacernos siempre. ¿Mi fe viene de la palabra de Dios? Juan 7:38 dijo Jesús, el que cree en mí, esa es fe, creer en Jesús. Pero después dijo, como dice la Escritura. Esa es la fe que nos llevará al cielo. Proviene de la Escritura, y esa es la pregunta que debemos de hacernos para examinar nuestra fe. La fe que tengo, lo que yo creo, ¿viene de la palabra de Dios? Esa es la única fe correcta. Ahora, no solo que venga de la palabra de Dios, sino de la palabra de Dios bien interpretada, ¿sí? Porque ahorita que te decía, hay muchos, la fe que le llaman, yo creo que lo va a sanar, yo creo, le llamamos a eso fe. Y a veces la sacamos, no, mira, si está en la Biblia, es de un versículo. No, pero tenemos que tener fe en la palabra, bien interpretada. Por eso hasta el cansancio, la recomendación de este programa, estudiar la Biblia por tu cuenta. Porque fe, hay muchos tipos de fe. Todas las religiones tienen fe en su líder, en su ídolo, en su imagen. Hay quien tiene fe en Mahoma, en Buda, los hindúes en sus miles de dioses. En nuestro país hay quien tiene fe en San Judas, en San Antonio, en la Santa Muerte, en la Virgen. Y todo eso cumple, no es por vista. ¿Sabes con qué cumplen esos tipos de fe? De todos, los que creen en Mahoma, los que creen en la Virgen, cumple con dos conceptos de la fe. No es por vista. Dos, se da en el corazón. Es decir, lo creen con todo su corazón. Pero ¿en qué fallan ese tipo de fe, hermano? Tú que eres cristiano, me puedes dar esta respuesta. ¿En qué fallan? En que no está basada en la palabra. Por tanto, no es una fe verdadera, ¿verdad? Eso lo decimos los cristianos tranquilamente. Bueno, nuestra fe
cristiana, evangélica, tiene que ser examinada igual. ¿Está fundada en la palabra? Hoy muchos cristianos creen que son salvos por repetir una oración. Esa fe no salva, mi hermano. Otros creen que porque dicen yo creo en Dios, ya son salvos. Los demonios también creen, mi hermano, y tiemblan. La única fe que salva es basada en la palabra de Dios. Y ojo, porque así ha sido siempre. Lo que ha cambiado con el tiempo es cómo habla Dios a las personas, ¿sí? ¿Cómo habla Dios a las personas? En Hebreos 1 dice, Dios ha hablado en otro tiempo a los padres por los profetas. Luego a nosotros, dice a los de ese tiempo, nos habló por su Hijo Jesús. Luego a nosotros, a ti y a mí que me estás escuchando, ¿cómo nos ha hablado Dios? Nos ha hablado por la Biblia. Y esto es súper importante, mi hermano. Si tú te equivocas de cómo habla Dios, pues andarás escuchando cualquier cosa. Los católicos creen que Dios habla por medio del Papa y por eso hacen caso al Papa, ¿sí? ¿Tú qué dices a eso? ¿Sí? Entonces nosotros, es de lo más cuidadoso que debemos de tener. Hoy anda tanto profeta en las iglesias cristianas evangélicas. ¿Dios está hablando por ellos? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que asegurarnos. ¿Cómo habla Dios hoy? Bueno, y solo hay un método infalible, ¿sí? La palabra de Dios. Oye, pero a lo mejor habla por profetas. Pruébalos por medio de la palabra. Oye, a lo mejor me puede hablar por sueños. Claro, pruébalos por medio de la palabra. Oye, a lo mejor me está hablando con este retorcijón que me dio en la panza. Pruébalo por medio de la palabra. Oye, no, hombre, yo voy a que me echen los caracoles. Ve a que te echen los caracoles. Pruébalos por medio de la palabra de Dios. Ese es el método infalible. Y siempre ha sido así. La fe siempre ha estado fundada en la palabra de Dios. Siempre, siempre. Antes de continuar, te vamos a dar los números de teléfono por si quieres comunicarte con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55 y un número de celular para mensajes de texto durante la semana es el 81 82 52 86 07. Gracias por continuar con nosotros, mi hermano. Ojalá y te quedes no solamente hoy, las semanas que siguen que hablaremos de este tema. En realidad es muy importante, hermanos, te repito. Claro, eso no está en discusión. Solamente llegaremos al cielo por fe, por creer algo, ¿sí? Solamente que al creer algo sucederán varias cosas que ahorita veíamos. ¿Qué va a ser? Nuestra vida será transformada, nuestra alma será transformada, de tal manera que seremos como Cristo. ¿Sí? Todo cristiano verdadero, esa es la meta, ser como Cristo. No es opcional, seremos como Cristo. Y esto sucede por la fe. Tú puedes estudiar toda la palabra, ¿sí? Saberla y enseñarla, hermano. Yo conozco muchas personas sabias que dicen, no, nosotros somos bien bíblicos, no religiosos. No, hermano, yo estudio la Biblia. Ellos le llaman Biblia al YouTube, ¿verdad? Y a oír a MacArthur y esas cosas. Pero hasta las 3 de la mañana, qué bueno. Pero la vida no tiene frutos. No predican el evangelio, viven en pleitos, divorciados, adúlteros, orgullosos. No, esa no es, la puedes aprenderte la Biblia. Y algunos la enseñan a otros. Esto es lo peor. ¿Por qué? Porque saben explicar versículos, porque la han entendido. Pero esa no es madurez. De hecho, está peor porque se van endureciendo, ¿sí? La fe nos hace ser como Cristo. La fe no es saber palabra, la fe es saberla y creerla, ¿sí? Creerla y que ese creer nos transforme. Ahora estábamos en que de las características más importantes es que no es por vista, pero la más importante aún es que siempre ha estado basada en la palabra de Dios. Te decía, lo que ha cambiado es cómo Dios se ha revelado y hablado. Por eso es tan importante para nosotros saber que hoy Dios se nos ha revelado en la Biblia y solo en la Biblia, ¿ok? Pero siempre ha sido así. Mira, si vamos en Hebreos 11 donde estamos,
En el 11:7, por ejemplo, mira estos ejemplos. En el 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, es decir, Dios le habló, Dios le advirtió. Y luego dice, acerca de cosas que aún no se veían, ¿ves? No es por vista. Y entonces da frutos. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Ves las tres características? ¿Sí? La tiene que estar basada en palabra de Dios y no es por vista. No es por vista. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, otra vez, ¿qué prevé a la fe? La palabra de Dios. Dios llamó, Dios advirtió y enseguida obedeció para salir al lugar que había de recibir. Mira en Hebreos 11:27. Por la fe, hablando de Moisés, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ven? No tiene que ver con vista. Ahondemos un poco en esta, porque es lo que enseña la Biblia. Miren Colosenses 3:1. Nos dice a los cristianos, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Te das cuenta? Miren Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso es lo que creemos, ¿sí? Lo que se ve para nosotros es lo menor, no importa. Lo que no se ve, oye, pero viene de la palabra de Dios y eso nos es suficiente. Y no solo suficiente, es más fuerte, tiene más peso que todo lo que sí se ve. Y esa es la fe. Mateo 16:23. Dice, Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esto es lo que está pasando en muchos cristianos. Tienen la vista puesta en las cosas de los hombres. Primera de Juan 2:15 nos exhorta no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Segunda de Corintios 4:16 en adelante dice, por tanto no desmayamos, antes aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Estás viendo lo espiritual? ¿Tienes la mirada puesta en lo espiritual? De eso se trata la fe. La fe no tiene bases visibles, no se refiere a que lo que quiera lo recibiré aunque no lo vea. No, mi hermano, eso no es fe. Esas son herejías. La fe, cuando dice no tiene bases visibles, es que sus bases son espirituales. No se ven, son espirituales, sí, están fundadas solamente en la palabra de Dios. Hoy hay tantas cosas, tantas herejías, porque es lo que son. Esta semana yo miraba algunos que vendrá. La fe no es autoconvencerte de algo. La fe no es, yo tengo fe que me va a sanar. ¿De dónde lo sacamos? Te decía ahorita, la fe tiene que venir de la palabra y de la palabra bien interpretada. ¿Por qué? Porque en la Biblia, claro que hay pasajes. Por ejemplo, está Jesús sanó a la mujer que tocó el manto. Jesús sanó a un ciego. Y ya ves, en eso tengo fe. Sí, pero la palabra también enseña que a Pablo no le fue quitado su aguijón. La palabra también enseña que el hijo de David y Betsabé no fue sanado. ¿Sí? ¿Por qué no crees eso? ¿Y por qué crees lo otro? No, la fe viene de la palabra de Dios bien estudiada y bien interpretada. Hay gente que cae a la cárcel. No, pero yo tengo fe que voy a salir. ¿Por qué? Porque mira, Pedro, oraron por él y salió. Mira, Pablo y Silas cantaban y la cárcel se cayó.
Sí, pero mira, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Y mire, el apóstol Juan estuvo exiliado en la isla de Patmos. ¿Por qué no crees eso? Eso también está en la palabra, ¿verdad? Hay pastores que dicen, cuando alguien tiene problemas, si Dios te lo dijo, Él lo hará. No tienes por qué estar preocupado. Lo que Él te dijo, Él lo hará. El problema es que Él no te ha dicho nada, hermano. Él no te ha dicho nada. No estamos oyendo su voz y estamos yendo a pastores a que nos profeticen o nos digan, a profetas. El hermano, el caso que se dio ahora, ¿te acuerdas de Julio Melgar? Todos los que le profetizaron, oh no, Dios te va a tener aquí, tú vas a ver a tus nietos y tus bisnietos. Pues no se nos murió el pobre. No, tú vas a cantar, Dios te separó, tú vas a cantar 100 años. Pues no se nos murió. Y Julio a lo mejor creía en la palabra de ellos. Pero la palabra de Dios no dice tal cosa. Ayer que hubo aquí lluvia y tanta lluvia, ¿te acuerdas el huracán del año pasado? Pues no profetizó Guillermo Maldonado y Ana Méndez y todo el escuadrón y declararon, y te vas huracán y te tuerzo y te hago una llave por si fueras el huracán Ramírez, y pues no entró a Florida y por poco la deshace. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, no está fundada o no debe de estar en palabra de hombre, ni en palabra de profeta, ni en palabra de pastor. La única fe correcta es basada en la palabra de Dios. ¿Sí? En la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estás escuchando su voz? No todo creer salva, no creer en lo que dice tu pastor salva, no creer en lo que dice tu profeta salva. No creer en lo que dicen en radio, por el amor de Dios, salva. Lo único que salva es la palabra de Dios bien interpretada. Bien interpretada. Ahorita te decía, siempre ha sido así. ¿Sí? Siempre viene de la palabra de Dios. Siempre tiene que estar previamente la palabra de Dios. Ya vimos los casos desde allá, hermano, desde Abraham, desde Noé, pasando por los tiempos de Jesús. Mira, en los tiempos de Jesús, lo que dice, por ejemplo, en Mateo 17. Respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Te acuerdas? Los discípulos no pudieron echar un demonio, ¿ok? Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Reprendió, Jesús al demonio y salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, dijeron, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí, y él se movería, nada os sería imposible. Y de ahí pastores de hoy o cristianos toman esto y dicen, ¿ves? Lo que ellos dijeran, eso sí va a ser. No, mi hermano, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es la fe? Que antes tuvo que ser precedida por una palabra de Dios. A ellos Jesús les dijo, oh, ¿por qué no pudieron? Porque no tienen fe. ¿Pero qué quiere decir? Que antes Jesús ya había dado una palabra. ¿Dónde está tal palabra? Mira, si vas a Mateo 10. En Mateo 10:1 comienza diciendo, llamando a sus 12, les dio autoridad a sus 12, ojo, yuju, a sus 12 sobre los espíritus inmundos. En el 10:8 les dijo claramente, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. ¿Sí? Por eso dice, ¿por qué no pudimos? Pues porque no lo creyeron. Él sí hubo esta palabra. Echad demonios, resucitad muertos. ¿Por qué no pudimos? Por su poca fe. Pero es que precedía palabra de Dios. Precedía palabra de Dios. Este verso hoy lo toman muchos para decir, ¿ves? Entonces todos, yo puedo hacerlo, yo tengo autoridad. No te dio autoridad. Tiene que ir precedida por palabra de Dios. Por eso es la insistencia. Mira, por ejemplo, el caso de Pedro. En Mateo 14:27. Hermano, lo que hoy
quisiera yo que se te quedara en la cabeza es esto. Fe, ¿qué es? Creer, ¿qué? Palabra de Dios. No es lo que tú creas con mucha fuerza, no. La palabra de Dios es lo que hay que creer con mucha fuerza. Y lo que he querido mostrarte es que siempre ha sido así. Cuando Hebreos 11 habla de fe, dice Noé fue llamado por Dios. Abraham fue llamado, es decir, siempre precede la palabra de Dios. Si no, tú puedes creer lo que quieras, ¿sí? Pero si no hay palabra, esa no es fe correcta. Mira Mateo 14, 27, ¿te acuerdas de este? Cuando pensaban que venía un fantasma por el agua, Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No sé si te das cuenta, es decir, necesitamos, Jesús, que tú des la palabra, no que yo la dé. Pedro no se bajó al agua y dijo, yo declaro que lo puedo por fe. No dijo eso Pedro. Pedro no dijo, pero yo declaro, no me hundo, no me hundo, no me hundo, ¿verdad? Pedro necesita, tú y yo necesitamos la palabra de Dios. Y cuando hay una palabra de Dios, la creemos con toda el alma. La palabra de Dios hoy es la Biblia. No basta con que sea un versículo bíblico, sino que la Biblia sea estudiada y bien interpretada. Pedro no se bajó, dice, yo camino porque... No, esa no es la fe. Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué? Porque sé que si tú mandas, las aguas se pondrán duras o mis piernas se pondrán flacas o lo que sea, pero tú lo harás. ¿Y qué dijo Jesús? Solamente dijo, ven. Y ya, es todo. Tan poderosa es la palabra de Dios, tan poderosa. Ahorita leíamos Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. Lo que no existía, por la fe, por la palabra, juntas siempre, palabra y fe, siempre juntas, como en Hebreos 10, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así se creó el universo, no había nada, nada existe, pero Él dijo, existan, y existieron. Él dijo, hágase la luz, y se hizo. Esa es la fe en su palabra. Aquí le dijo a Pedro, ven, y ya. Es todo lo que Pedro necesitaba. Y entonces bajó de la barca y caminó por las aguas. ¿Qué pasó luego? Lo que pasó antes, que dudó, que tuvo miedo, ¿sí? No solo eso, lo que todos sabemos, que quitó la mirada de lo invisible y empezó a ver lo que sí se ve. Es decir, empezó a ver el fuerte viento, empezó a ver y tuvo miedo, ¿sí? Porque primero solamente su mente estaba puesta, su mirada en lo que no se ve, en lo que nadie ve. Y después por eso le dijo Jesús, hombre de poca fe. ¿Y por qué le dice, por qué dudaste? Si ya estabas caminando, ¿por qué dudaste? Lo mismo le dijo a Centurión, ¿recuerdas? En Mateo 8:7. Jesús le dijo, vamos, yo iré y le sanaré. Pero Centurión le dijo, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero necesitamos su palabra. Centurión lo sabía, Pedro lo sabía. No eran gente que se arrancaba. Centurión dijo, yo declaro ahorita ya que mi criado sanará. Yo doy la orden, yo tengo autoridad. No, Centurión dijo, yo soy hombre de autoridad. Pero pues en estas cosas solamente tú tienes autoridad. Date cuenta de eso, hermano. No yo declaro que es sana. No, Centurión dijo, solamente di la palabra. Y al oírlo, Jesús se maravilló y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, la fe es creer la palabra de Dios. Miren Ezequiel 37:4. Jehová dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. A Dios le obedecen todos, le obedece el mundo, le obedece el sol. Él dijo, hermano, mira cómo lo acabamos de vivir. Ayer dijo, derrámese toda el agua de 6 meses, derrámese en 24 horas en Nuevo León, y se derramó. Y hoy cuando todos decían, pero lloverá, no, son 48, 72 horas, el Señor dijo, mangos, hoy quiero que salga el sol, y salió. A Dios le obedecen todos, a Dios le obedece la nada. Vimos ahorita, no había nada y Él dijo, hágase la luz, y la luz no dijo, ¿y de dónde saldré? No existo ni nada. Salió la luz y se acabó. Todos obedecen a Dios, no andan preguntando si es posible, si no es posible. Es que tengo la naturaleza pecadora, ¿cómo he de ser santo? Si Dios dijo sea santo, será santo, porque Él es el que da la orden. ¿Cómo de que no se puede ser santo? Mira cuando dijo a Lázaro, Juan 11:43, Lázaro, levántate y anda. Y el que había muerto, pues para empezar ha de haber dicho, pues por aquello, ¿no? Que dicen, no, y los muertos no pueden obedecer, que no. Dicen algunos, los muertos no pueden hacer nada, no, pues no están muertos. Pues sí, hermano, a menos que sea Dios el que da la orden. Y el que había muerto salió. Los muertos le obedecen, los órganos vuelven a la vida porque Él lo está ordenando. Las piernas sin fuerza se tornan rígidas. Cuando Él le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué nos queda? Solo obedecer. El paralítico no dijo, pero es que no me puedo parar, Señor. Es que no he caminado en años. Él dijo, levántate y anda. Pero Él lo dijo. No es de que yo lo creo con toda mi alma. ¿Qué crees? Que me sacaré la lotería. Y Él te dijo, pues no, pero pues yo lo creo con toda mi alma. Pues síguelo creyendo, mi hermano, con toda tu alma. Esa no es la fe. ¿Okay? Esa no es la fe. La fe viene de la palabra de Dios. Y es tan importante. Te digo por el tipo de fe que hoy los cristianos nos hemos tragado, nos han enseñado. ¿Sí? A que si crees algo con toda tu alma. No, eso no es así. Eso no es así. La fe, ya nos queda bien poquito tiempo. Te voy a dar los números, pero lo que yo quisiera es que hoy, a partir de hoy, no solo porque yo lo digo, hermano, que fueras a la palabra de Dios y que siempre donde veas que dice la palabra fe, tu mente tiene que, ya nada más con que diga fe, tu mente tiene que volar a Dios había hablado. Si Dios no había hablado, no puede existir la palabra fe correcta. ¿Okay? Donde sea que diga que hay fe, es porque Dios había hablado. ¿Sí? Que nuestra mente no vuele a una fe falsa, una fe tan ligera, una fe tan herética, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos allá en Santiago 5, ¿te acuerdas de este pasaje? Y la oración de fe sanará al enfermo. Y nuestra mente vuela, ¿no? Nuestra mente vuela, ¿ves? Hay que orar por él, enfermo sana, o decirle, enfermo sanas en el nombre de Jesús. Y la oración de fe lo sanará, ¿no? Cuando dice la oración de fe, entonces está hablando la oración basada en la palabra de Dios correctamente, en haber estudiado la palabra de Dios, en haber comprendido la palabra de Dios, en haber entendido y en haber creído. Y todo eso, haber estudiado, haber comprendido, haber entendido, me hacen orar de la forma correcta. Y ese orar es al que se refiere Santiago 5, a la oración de fe. La oración hecha con mucha fe, es decir, con mucha palabra de Dios. Con mucha palabra de Dios, entendida, bien entendida, me hará orar correctamente. Y entonces la oración de fe, pero mira lo que dice Santiago 5. Nunca pierdas de vista esto. Salvará al enfermo. Y si hubiera pecado el Señor, le perdonará.
¿Te das cuenta? Una oración de fe no pide sanidad. Una oración de fe, que quiere decir una oración basada en la palabra de Dios, lo que pide es la salvación de las personas. Tienes que entenderlo, mi hermano. ¿Cómo es una oración de fe cuando estoy enfermo? Imagina tú que estás enfermo. ¿Cómo es una oración de fe? Una oración basada en todo lo que dice la Biblia. Una oración basada en ser como Cristo. Entonces mi oración de fe sería: Señor, yo declaro que el cáncer se va. ¿Eso sería una oración de fe? O una oración de fe sería: oh Señor, claro que el cáncer es doloroso. Oh mi Señor, pero sé que es por algo. Haz ese algo en mi vida. ¿Sí? Si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es fe? Creer lo que dice tu pastor, creer lo que dice tu apóstol. No, tú decláralo, tú repréndelo, tú recházalo, o ser como Cristo. Esta oración que te acabo de decir es la que hizo Cristo en Getsemaní. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa es la fe, confiar en el que el Señor puede hacerlo, Él y solamente Él. Dios te bendiga y gracias por escucharnos, y nos escuchamos, si el Señor lo permite, el próximo jueves a las 6 de la tarde y el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde. Bendiciones, mi hermano.